Ya, ahora sí. Bueno, como le estaba diciendo, el positivismo lógico recoge como todas las aportes que hizo David Hume a la epistemología. La más importante es que la experiencia, que el conocimiento se deriva de la experiencia, de las impresiones sensibles que él decía. Y algo que va a retomar los positivistas del Círculo de Viena, de que toda afirmación que nosotros hagamos, por ejemplo, tiene que estar asociada a algún hecho. Y claro, con un principio eran esencialmente antirreligiosos y sobre todo antimetafísicos. O sea, no veían en la metafísica por decirlo así, un conocimiento posible, porque se trataban de ideas, de pseudo-ideas, de ideas sin valor cognoscitivo. Eso con Hume. Por otra parte, estaba Auguste Comte, que si mal no recuerdo, sí, pues, de más que el profe lo pasó con ustedes, el positivismo comtiano, que también se basa como en ser antimetafísico, antirreligioso. Y bueno, pues, el Círculo de Viena, como que el gran protagonista del libro, o sea, del texto, perdón, del origen y el espíritu del positivismo lógico, son como el Círculo de Viena, pues. Y de dónde nace el Círculo de Viena, como de dos grandes autores que influenciaron arte en su pensamiento, que es Ludwig Wittgenstein y Bertrand Russell. Son estos dos caballeros de acá. Creo que no saber. Esos dos caballeros, Bertrand Russell el de acá y Wittgenstein el de la derecha. Hasta eso como con un pequeño recuerdo de lo que tenemos que saber. Eh, Positivismo lógico, ya. También como un antecedente, por decirlo así, antes de empezar con el texto en sí, eh, nace desde la filosofía empirista, como ya dijimos, cada afirmación debe relacionarse con hechos factuales, con hechos reales. No tienen que ser relacionados con ideas vagas solamente del pensamiento, sino que deben existir en la vida real. Primero, espérame un poco, voy a ver si es que mandé el link, si están en las dos clases. Un momento. Ya, todo bien. Y ya, como que está continuando, tienen que ver con conocimiento derivado de las cosas reales. Y recordemos también, por ejemplo, la idea de Dios, entonces no podría ser posible porque no se asocia con ningún hecho fáctico, ninguna experiencia. Nosotros no hemos experimentado a Dios, por ejemplo, que si lo recuerdan de lo del búho de Minerva, se hablaba un poco de eso. También el positivismo lógico habla de una reconstrucción del conocimiento. Se cuestionan ay, se cuestionan las bases en donde lo científico se funda como tal y se logra hacer un conocimiento verdadero. También tocan como los conceptos de lo que es verdad o no. De hecho, por eso lo puse como en cursiva, porque el concepto de verdadero, de sinsentido también acá, de hechos, de realidad, son como, lo están con pinzas. Creo que se está escuchando, ¿cierto? ¿Se escucha bien? Supongo, sí. Sí, se escucha Sí, bien. Ya, vale. Bueno, pues todos esos conceptos los toman con pinzas porque no son, por decirlo así, no se asumen como tal. Pero bueno, desde ahí. Son fuertemente críticos, como dijimos, como vimos recién, a la especulación metafísica. O sea, como todas esas, de hecho lo vamos a ver después igual, los conceptos de materia y forma, que creo que en Cañas Quirós también habla de eso, si mal no recuerdo. Acto y potencia también son cosas que no se ven como tal acá en los positivistas, y claro, pues las critican. Vamos a andar un poco en eso, vamos a andar en eso un poco más adelante.
Cuestiones sin sentido, todo aquello que filosóficamente no existe en cuanto no corresponden con el mundo real, ya que no se pueden verificar. Entonces, todas estas cuestiones sin sentido, como todas estas cuestiones que no existen, como estos pseudo problemas que también se hablaban, no son un problema para los positivistas. Esto lo había dicho el profesor el año pasado, en realidad, cuando yo estuve en epistemología, que decía que todas estas cuestiones sin sentido no eran un problema para los filósofos positivistas. Y claro, pues, estas cuestiones sin sentido son incapaces de recibir respuesta y cualquier pregunta y respuesta de tipo transempírica está fácticamente desprovista de significado. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que hemos estado hablando, o sea, cualquier pregunta o respuesta que vaya más allá de lo empírico, más allá de lo que podemos percibir, no tiene significado y no es un problema para los positivistas. Y acá hay que hacer una similitud con lo que es el verificacionismo y el empirismo. Si recuerdan, verificacionismo, no me voy a arriesgar, mejor voy a buscar la definición mientras. Hasta el momento está ok, como que se entiende así a lo que va el texto por el momento. Cualquier duda me la hacen saber nomás. Igual siento que fue como, al menos a mí en su momento, me fue como bien complicado leerlo. Como que todos esos temas de verificacionismo, falsacionismo, em, eran como un poco nuevos para mí. Verificacionismo. Ah, que ya. El verificacionismo entonces va a proponer em, que las proposiciones como básicas que son inverificables van a ser tautologías. Una tautología es que habla, no dice más de lo que dice por sí mismo, como por ejemplo, yo soy el que soy. Esa sería una tautología, por ejemplo. Como que no explica más, no ahonda más allá de lo que ya se dice. Hasta ahora todo claro. Mm, como que es necesario así ahondar un poco más en algún otro tema. No le pueden hacer saber. Bueno, pues si no hay dudas, voy a continuar. Gelatinas sólidas Ya. Continuando. Ya de lleno como a lo que es el texto en sí, em, entramos con los grandes protagonistas de lo que es esta historia, por decirlo así. El Círculo de Viena, que son, bueno, yo nombré a 4 filósofos, físicos, científicos acá, pero son muchos más. Son entre 1920 y 1940. Yo no entendí lo del verificacionismo. Ya, al tiro, hacia mí tampoco, como que lo dije inmediatamente y se me trabó un poquito. Constanza, sí, pregunta. Hola, lo que pasa es que vi que un compañero puso, yo no entendí lo del verificacionismo, igual yo quería pedir como algún Sí, ejemplo. sí, eso lo voy a ver si recién lo leí. Ya, Ya, gracias. esperemos un poquito. Ah, ya. Bueno, lo van a ver igual como en lo de conjeturas de Popper, tal vez. Está como en el mundo del positivismo, están los verificacionistas y los falsacionistas. Los falsacionistas, por una parte, dicen que una hipótesis, al considerarse como falsa, entonces como que toda la teoría que hay detrás también lo va a hacer. No obstante, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, lo siento. Em, la afirmación de todos los cuervos son negros, por ejemplo,
sería como una afirmación falsa si es que nosotros encontráramos un cuervo negro, o sea, un cuervo blanco, perdón. Y eso se estaría rigiendo bajo el criterio de falsacionismo. O sea, si mediante la verificación, o sea, si mediante la afirmación de todos los cuervos son negros, nosotros encontramos un cuervo blanco, se estaría midiendo como bajo bajo si es falsable o no. Y no estaría, la afirmación en sí es falsable, pero quedaría después como una afirmación no verdadera. Para decirlo de otra forma, lo siento, el que sea falsable una afirmación o una hipótesis tiene que ver con que se pueda poner a prueba. Entonces, por ejemplo, el inconsciente de Freud no sería una hipótesis, no sería una teoría falsable, porque no tenemos cómo ponerla a prueba. Nosotros, por ejemplo, no podemos ver poner a prueba el inconsciente. No sé si es que se entiende eso. A diferencia de sí, por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad sí podría ser falsable porque se puede poner a prueba. Nosotros podemos ver como los límites en que sería una teoría falsa, una teoría no falsa. En cuanto al verificacionismo, esta habla como que en caso de que la hipótesis inicial como que se demuestre como que se anule, se le pueden añadir como hechos observacionales que corroboran la hipótesis, lo cual como que igual defendería la hipótesis en sí. Si no les queda claro, pueden escribirme al correo igual y voy a mandarles como una definición. Después la pueden compartir al curso también, sería como lo ideal. Eh, no sé si es que queda como medianamente claro con eso, si no, recuérdenme, mandarme un correo nomás. Eh, Mando como una pequeña definición y lo mandan a sus compañeros también, para quienes no pudieron conectarse ahora. ¿Continúo nomás? ¿Alguna otra consulta? No, ninguna. Ya, vale. En cuanto al círculo de Viena, ya como comenté, son, son muchos filósofos que estuvieron involucrados. Em, ya, están como, ellos describen como las funciones del lenguaje, que son o cognitivas o emotivas. Como que según ellos, la metafísica se basa como en funciones, en funciones emotivas del lenguaje y han sabido como camuflarlas como funciones cognitivas, como interpretaciones objetivas del mundo físico. De hecho, no, sí, es como va para ese lado. Hay una cita acá, de hecho, que dice, en las expresiones de carácter metafísico trascendente se consideraba que la significación emotiva se disfrazaba de significación genuinamente cognitivo, de significado genuinamente cognitivo. Entonces, como dentro de la metafísica, las funciones emotivas, ellos decían que se encontraban como, que eran cognitivas igual, solamente estaban disfrazadas. Esperen un poco. Ya. Las afirmaciones emotivas de la metafísica, ya, como dije, lo siento, me adelanté un poco, se disfrazan de contenido cognitivo. No obstante, son afirmaciones sin significado. Y acá hay que recordar a Hume y su crítica a las sustancias, por su crítica a las a las sustancias de Descartes. Si bien recuerdan, él habla de Dios, del yo y del mundo externo, se hace como una pequeña similitud, porque Hume también criticaba al yo y a Dios en cuanto no eran como interpretaciones reales del mundo físico, no tenían significado, por ende dirían los positivistas lógicos. Y también tienen una aceptación, no obstante, Hume, si recuerdan, él negaba como la, la posibilidad de demostrar la existencia del mundo extramental, del mundo físico.
No decía que no existía, solo que el humano no podía demostrar, no podía saber que existe. Acá lo mismo, hay una aceptación del mundo extramental, ya que sus atribuciones son empíricas y por ende legítimas. Algo muy importante para quienes todavía no han leído de nuevo, no han leído como por completo o no lo han leído, o lo quieren volver a leer el texto, muy importante eso. Si las atribuciones son empíricas, entonces son legítimas. Si nosotros una afirmación lo estamos atribuyendo a un hecho empírico, entonces va a ser un, un conocimiento legítimo. No así si es que lo atribuimos a una idea que no existe. ¿Hasta ahora todo claro con esto? ¿Alguna duda? Me la pueden ir comentando igual. Ya, el círculo de Viena, seguimos. Se hace como un intento, por decirlo así, de resolver el problema de la inducción de Hume. em, en donde el mismo Hume había dado a entender que tenía como, o sea, una yayita su problema de la inducción, por decirlo así, el cual no es posible resolverlo, como dice acá, mediante la lógica y lo estadístico. Y por ende es lógicamente problemático, pero útil en la práctica. Lo estadístico. Acá lo que pasa es que cuando se forma el Círculo de Viena, estaba surgiendo también, se está desarrollando mucho lo que es la física cuántica de su momento igual. Y la física cuántica en esos momentos se está demostrando, por decirlo así, tal vez no es como una buena palabra demostrar, pero se está viendo que los átomos, que los electrones, que todo lo que se comporta a nivel cuántico funciona de forma estadística. Y que la misma inducción funciona a las finales como por algo estadístico, que es útil en la práctica, pero lógicamente problemático. O sea, por decirlo de una forma, cuando nosotros tiramos una pelota para arriba, nosotros esperamos a que caiga. O sea, es estadísticamente muy probable que caiga, pero lógicamente no. Pero bueno, ¿para qué nosotros vamos a estar como problematizando estos conceptos lógicos si es que siempre ha ocurrido así y no hace falta dudar de que si yo tiro una pelota para arriba, esta vaya a caer? Sabemos que es así. Bueno, la otra mirada, voy a revisar un poco acá para apoyar. La mirada que le da Reichenbach y el mismo autor, Feiglin, es que las hipótesis empíricas derivan de su validación demostrándolo mediante los principios de la lógica inductiva. Voy a primero leerla y después lo voy a explicar un poco. Los cuales, si bien no pueden ser demostrados, sí pueden vindicarse. No obstante, esto no obstante no resuelve de lleno el problema de Hume. Ya. Acá habla de dos conceptos, lo que es vindicación y validación. Y esto como que refiere mucho al problema que dice Hume. ¿Por qué? Porque, espérame un poco. Ya. Porque nosotros al afirmar una hipótesis empírica, nos estamos basando en principios de lógica inductiva. O sea, no es una deducción lo que nosotros hacemos, sino que es inducción. El drama, y hay que recordar a lo del búho de Minerva, el drama es que estos mismos principios, o sea, donde nosotros mismos nos basamos para validar estas hipótesis empíricas, no están validadas empíricamente. Hay que recordar como la paradoja que hablaba de Hume. No obstante, dicen estos autores que sí pueden vindicarse, que sí pueden defenderse, que, como dice acá, no resuelve de lleno, de hecho ellos mismos lo dicen, no estoy seguro de que ello resuelva realmente el problema de la inducción. No hay que complicarse tanto con esta afirmación, hay que relacionarlo tanto como con la paradoja que hacía David Hume, de su mismo problema, solo que acá lo intentan resolver un poquito. ¿Se entiende esto como el problema de la inducción
la otra mirada que le dan los del Círculo de Viena. Media hora, ya. Ya, cualquier consulta me la van diciendo nomás. Hablan por el micrófono más, no se preocupen de que me interrumpan, porque para la mejor comunicación. Ya, siguiendo. Según Schlick, es primordial para el filósofo de la ciencia explicitar lo mejor posible los conceptos usados en la ciencia, valga la redundancia, dejando claro a lo que se refiere, evitando abstracciones. Esto se deriva y sale también como el principio del texto, que hubo una influencia muy grande por parte de autores como Wittgenstein. El primer Wittgenstein, porque son dos, o sea, hay un Wittgenstein él mismo, pero una es como su filosofía más temprana, que es el Wittgenstein uno y la filosofía como tardía es el Wittgenstein dos que se refiere más a las matemáticas. Pero respecto al lenguaje, se deriva esto de que se necesita como explicitar bien lo que es el lenguaje, como las palabras que nosotros usamos, no ser ambiguos. De hecho, se pueden ver acá en esta cita, si llamo a un árbol dado un roble, realmente dado, cuando se trata de un olmo, estoy usando la palabra roble de una forma ambigua. O sea, si yo estoy llamando a un olmo roble, porque así le llamo yo a los árboles en general, estoy hablando ambiguamente, y eso es lo que se tiene que evitar en la ciencia. Y nosotros como, o sea, ellos hablan, dicen ellos que al formular una hipótesis, se necesita ser bien claro con el lenguaje que nosotros usamos, como no dar por sentado significados, no dar por sentado una palabra, sino explicarla bien, dejarla bien clara. Y también acá, un poco de la mano, Bertrand Russell abogaba por el uso de la navaja de Occam, recordemos a Guillermo de Occam en Cañas Quirós, perdón, para así desterrar los absolutos metafísicos, éticos y políticos. Ya, la navaja de Occam, y corríjanme si es que no la han estado viendo en biología, pero la navaja de Occam es lo que se vendría diciendo el concepto de parsimonia. ¿Han visto lo que es la parsimonia? ¿Ese concepto lo han revisado? Sí, en biología lo reviso. Ya, es lo mismo. Parsimonia y navaja de Occam es lo mismo. O sea, frente a dos hipótesis, frente a dos explicaciones que expliquen básicamente lo mismo, eh, hay que irse con la que sea más sencilla, que generalmente es la correcta. Y de esta forma nosotros dejamos de lado como dice acá, los absolutos metafísicos, éticos y políticos. Nos vamos más a lo que está en la realidad, a lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros percibimos. Y esas serían como las teorías, o sea, las hipótesis y perdón, las explicaciones que nosotros deberíamos usar. ¿Hasta ahora se entiende esto? ¿Alguna duda anterior? Cualquier cosa me la dicen nomás. No quise. Yo tengo una duda con respecto al anterior sobre el verificacionismo. ¿El falsacionismo tiene que pasar necesariamente por el verificacionismo o no? No, el verificacionismo y el falsacionismo son dos formas distintas de ver, de demostrar una hipótesis. Pero no es que necesariamente una pase por otra, sino que son dos miradas diferentes. Como que nacen en el positivismo, pero son, son como dos explicaciones diferentes. Igual como les dije, si alguien me escribe un correo, em, voy a mandarla, perdón, voy a mandar como la definición para que quede un poco más claro. Ya, otra cosa, como saben, les voy a comentar, yo estoy con el Zoom, el gratuito ese, así que me quedan 10 minutos, por lo que en caso de no pasar todo, terminaríamos hasta aquí y les mando el link de nuevo, ¿no? Para continuar, aunque no faltan 3 diapositivas nomás, pero tal vez no lo logre pasar
en los 9 minutos que me quedan. Ya. Hay una reconstrucción lógica de Schlick. Y revisemos esta cita. Todo conocimiento genuino consiste en la derivación de proposiciones más específicas a partir de otras más generales, en forma de ley. O sea, nosotros desde una ley que tengamos, desde una primera formulación matemática, porque acá es muy importante, o sea, se funda en lo matemático y se verifica en lo experimental. En eso es como que se basa el positivismo para demostrar algo. Entonces, a partir de una ley, nosotros vamos a derivar de esta como proposiciones, como dice acá, o como decirlo de otra forma, afirmaciones más complejas y más específicas, más particulares y contingentes también. Y eso sería un conocimiento genuino. Y conocimiento genuino hay que asociarlo como a todo lo que hemos visto a través de los textos. O sea, el conocimiento genuino según Descartes venía de las ideas, de la introspección, del yo. Según Hume decía que venía de las impresiones sensibles y según Schlick y el Círculo de Viena provienen de lo que les dije recién, de derivaciones de conceptos específicos que vienen de leyes, de formulaciones más generales. Ya, esto es fundamental para establecer la distinción entre cuestiones lógico-matemáticas y cuestiones empíricas empleadas en las teorías científicas. O sea, se distingue entre lo lógico-matemático, que es lo de las leyes, de lo más general, y eso se distingue de las cuestiones empíricas, que son estas proposiciones más específicas. ¿Hasta eso todo bien? ¿Se comprende? Ya, si no hay dudas, voy a continuar igual. Le recuerdo igual, pues, si tienen alguna pregunta con alguna diapo anterior, me avisan nomás, si es que no se las puedo responder al tiro, les voy a mandar un correo, o me lo escriben después a ustedes, y ahí nos comunicamos mejor. Bueno, importante recordar, ya acá yo esto lo tenía pensado, sí, menos mal me acordé. Eh, Estas dos citas, si se dan cuenta, hablan un poco de lo mismo. O sea, de acuerdo con el análisis de Schlick, la verdad de los enunciados factuales consiste en una correspondencia de uno a uno, de las palabras de una oración con los objetos y propiedades y relaciones denotadas por estas palabras. Igual quise incluirlos como más en profundidad, pero me di cuenta que hablan de lo mismo. O sea, al nosotros enunciar, al nosotros afirmar algo, tenemos que relacionar una palabra de una oración, relacionarla con un objeto de la realidad. Entonces, es así como se tiene que hacer un enunciado factual, un enunciado sobre hechos. O sea, correspondencia de uno a uno es afirmación, relación con lo empírico. Afirmación, relación empírica, así. Y esta otra cita habla un poco lo mismo si se van a dar cuenta. Como una consecuencia de este enfoque, tanto Slick como Russell mantuvieron que el conocimiento propiamente dicho puede referirse solo a las características estructurales del mundo y debe permanecer necesariamente silencioso respecto a sus contenidos puramente cualitativos, que es un poco lo mismo, o sea, nosotros no podemos hablar de lo metafísico, nosotros no podemos medir lo cualitativo, el concepto de cualitativo viene de cualidades, que no es lo mismo que cuantitativo, que se refiere como a datos, a cosas que nosotros podemos medir. Entonces eso, pues, como el conocimiento, y acá no es solamente el conocimiento científico, si se dan cuenta, es el conocimiento en general, debe referirse a hechos factuales, pues, a lo empírico, a lo estructural del mundo. Y todo lo que tenga que ver con lo cualitativo debe silenciarse, no debe hablar sobre eso, porque no puede dar como una visión objetiva, por decirlo así. Y eso, estas dos citas, perdón, tienen como mucho que ver con todo lo que hemos visto. O sea, y tiene que ver también con lo que decía Jim, o sea, es como una, una, él decir lo mismo con otras palabras de lo que decían los autores anteriores. O sea,
yo para afirmar algo debo relacionarlo con un hecho factual. Como lo decía Hume respecto a la crítica de la sustancia, o sea, si Dios es una palabra, o sea, yo estoy afirmando a Dios, pero yo no tengo como una posibilidad de comprobarlo empíricamente, entonces no me da para mí un enunciado como un conocimiento para mí, no un enunciado factual. Em, ¿Hasta ahora alguna pregunta respecto a esto? Ya, miren, yo creo que igual voy a dejar estos 3 minutos en caso que tengan alguna consulta. Voy a parar momentáneamente la grabación hasta acá, o sea, la reunión hasta acá porque me quedan 3 minutos de Zoom. Así que eso. Voy a dar como estos 3 minutos, pues en caso que tengan alguna duda, y la escriben por el chat o por voz. Y al tiro voy a crear otra reunión y les mando el link por el UCampus. De mi parte está todo claro, dice Matías. Ya, bueno, entonces voy a cerrarla. Voy a dar creo que esto termina a las 3, a las 4. No sé, igual si es que les parece que hagamos como un pequeño break, como un pequeño receso, o si no quieren terminar el tiro, no sé, díganme. Por mi parte está bien de ambas opciones. Ya igual en todo caso no queda tanto, así que de hecho queda una pura diapositiva nomás, pero bueno, voy a parar la reunión hasta acá, mando el link inmediatamente. Recording in progress, ya. Y volviendo, lo que decíamos sobre, sobre lo que conocía, sobre cómo debía hacerse un enunciado según los positivistas y sobre qué se podía conocer. Entonces, como vimos últimamente, no se puede conocer lo cualitativo, o sea, no podemos afirmar lo cualitativo según el conocimiento, o sea, en cuanto a conocimiento, perdón. Por ende, ¿qué es lo que se puede conocer? Eh, si es que no se le ocurre como alguna idea, como todo lo que hemos visto, podemos conocer cosas del mundo físico. Solamente eso se puede. Entonces, nosotros sí podemos, por ejemplo, conocer no sé, una piedra, una roca, un palo, puede ser, porque son cosas del mundo físico. Entonces, a diferencia de lo que decía Hume, de que nosotros no llegamos nunca a conocer su sustancia, eh, nunca conocemos como la sustancia del tomate, por ejemplo, sino que solamente vemos una parte del tomate. Si mal no recuerdo, no, miento. En el texto salía que sí, pues, nosotros llegamos, podemos conocer, se habla respecto como a todo lo físico, solamente a lo físico, solamente a lo empírico. Todo lo demás, no. Todo lo que tenga que ver con, con ideas sin hechos asociados, no se pueden llegar a conocer. Y entonces, ¿a qué lugar pertenece lo inefable? Como a qué lugar pertenece todo lo emotivo, todo lo que no es cognitivo, todo lo que no es empírico. En el texto, si recuerdan bien, no me acuerdo en qué cita, en qué página exactamente era, pero decía que tenía que irse como a todo lo que es el arte, todo lo inefable, todo lo emotivo. Su lugar está en el arte, pues, en la pintura, en la música, etcétera, etcétera. Y eso, hasta ahora con esta diapositiva, ¿alguna pregunta? ¿Con alguna otra? Puede ser también. En el chat no hay nada. Pueden interrumpir nomás hablando con el micrófono nomás. Mm. Y bueno, si no hay preguntas, para terminar,
dada una teoría en la forma de una conjunción de postulados y una consecuencia empíricamente refutada de esa conjunción, cualesquiera e incluso todos los miembros de esa conjunción pueden ser falsos. ¿De qué nos está hablando acá? Es de nosotros al tener una teoría, al formular una teoría, de todo lo que dice, que serán los postulados, de todas las afirmaciones que tiene, y una de ellas no tiene una relación, de nuevo, así, lo mismo que decían las dos citas anteriores, si cualquier postulado que nosotros hagamos no tiene una relación empírica, entonces esta conjunción, esta relación es falsa. Y puede puede toda la teoría al final ser falsa, pero al menos uno necesariamente tiene que ser. Que bueno, es lo mismo que hemos estado hablando antes, pero eso, como tener bien en claro cómo está esta idea de que si una afirmación no tiene relación empírica, entonces es falsa. Y el texto finaliza con el problema mente-cuerpo. Voy a apoyarme un poco acá igual en el texto. Mm, ya. Debe entenderse lo físico, primero, no debe concebirse lo físico como un aspecto de de la realidad, sino que debe entenderse como un sistema conceptual por el cual describamos el contenido fenoménico de nuestra experiencia directa. El contenido cualitativo de la naturaleza no es conocido por familiaridad, o sea que no es conocido intuitivamente. Y nosotros, el hecho como que de concebir lo físico como real y lo cualitativo también como familiar, se debe a un error humano. ¿Y cuál es este error humano? El realizar analogías como dice acá, lo ajeno a nuestra extensión, con lo conocido intuitivamente de los procesos físicos. Y acá hay que remitirse igual a una cita que sale en la página 51, 50-51, final de la 50 y el principio de la 51, de la 351, perdón, en donde dice básicamente que nosotros como que hacemos analogías con cosas inhumanas, con cosas animales, por ejemplo, eh, porque es lo que nosotros conocemos con nuestro cuerpo. O sea, todo lo que conocemos de la actitud y el comportamiento humano, por decirlo así, lo asimilamos con cualquier otro proceso natural que exista, cualquier otro proceso físico. Pero ese es un error, y es un error que se dice por sí mismo, o sea, no hay ninguna necesariedad en esta relación. Pero bueno, es como un error humano, nomás que nosotros tendemos a abstraer de esa forma, a relacionar de esa forma. Y eso sería como todo el texto en realidad. Dice acá también. El principal obstáculo para valorar esta solución del problema mente-cuerpo yace en nuestro casi ineradicable hábito de confundir los conceptos físicos abstractos meramente estructurales, o sea, meramente empíricos, que son del mundo físico, con las imágenes intuitivas que tenemos de los cuerpos y los procesos físicos. Entonces, esa es como la confusión en el problema mente-cuerpo de relacionar todo lo abstracto con lo físico. Sería básicamente eso. No sé si es que queda como alguna consulta de eso, alguna duda, ¿se entiende cómo viene este problema del mente-cuerpo? Porque eso sería todo. Déjenme ver igual si es que tengo algo más que agregar. Mm, ya, acá, esto tenía que agregar. Que lo conocido la naturaleza, el contenido cualitativo de la naturaleza,
no es conocido por familiaridad. ¿A qué se refiere eso? Que no es como conocido intuitivamente. Pero como dice acá, cuando la descripción física trata de los sucesos acaecidos en cerebros vivientes, estos contenidos son dados, son ciertamente conocidos por familiaridad, y de ahí que sean consignados por las descripciones mentalistas, que es como un poco más de lo mismo, que se, como que se da como esa relación errónea entre lo cualitativo del mundo físico con lo que nosotros conocemos netamente físico de los procesos, como de confundir lo cualitativo con lo cuantitativo, podría decirse de otra forma también. Pero bueno, tampoco le daría otra definición porque por miedo a confundirlos. Pero eso, cualquier explicación de las que haya dado, de alguna que les sirva, está bien entonces. Y eso supongo que no queda nada más por ver. De hecho, acá está en negro, no queda nada más. Si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda respecto a esto, si tienen una duda también con algún texto anterior, con lo del búho de Minerva, con lo de Callas Quirós, que no fue sincrónico, eh, me dicen nomás. Si han tenido problemas también con las cápsulas, díganme también, o tal vez no han visto las cápsulas, pero eso sería todo. Si es que no hay nada más que tengan que agregar, pueden salirse nomás. Yo durante el día voy a subir la grabación. Así que eso. Tengan buena tarde.